Hola a todos. Hoy vamos a ver lo que es la unidad 2, continuando con nuestro curso de nutrición y alto rendimiento. Y en esta unidad 2 la vamos a empezar a ver. Es sobre estrategias nutricionales para potenciar las adaptaciones al entrenamiento del atleta de alto rendimiento. La primera parte de esta unidad 2, lo que vamos a ver son cómo la nutrición puede optimizar el rendimiento deportivo y también la nutrición, cómo debe de ser para los deportes en los que prevalece la fuerza y para los deportes que prevalece la potencia. Entonces, empecemos. La nutrición juega un papel fundamental para optimizar el rendimiento deportivo, ya que si nosotros no proveemos los sustratos nutritivos necesarios, el atleta no podrá supercompensar las cargas de entrenamiento que le son impuestas por sus entrenadores. En esta gráfica nosotros podemos ver y apreciar el fenómeno de supercompensación que se da cuando al atleta se le aplica una carga o estímulo. Aquí miremos el número 1, es donde se aplica la carga o el estímulo, que podría ser algún atleta que está entrenando pesas. El entrenador le dice que haga 5 repeticiones con un 80% de su máximo capacidad. Entonces, aquí cuando se aplica esa carga, lo que va a pasar es lo que dice en el número 2, que es la alteración del medio interno. Entonces, cuando vemos lo que es la alteración del medio interno, realmente lo que puede pasar es que el volumen de la carga va a provocar una disminución o un agotamiento de las reservas energéticas, principalmente, como hemos mencionado, el glucógeno y la fosfocreatina. La intensidad del ejercicio, que se refiere más que nada cuando la intensidad se puede aumentar, cuando se aumenta, por ejemplo, la cantidad de peso que le vamos a poner cuando el atleta, digamos, está levantando pesas. Eso lo que va a provocar es un daño muscular. Entonces va a haber lo que es el catabolismo y la densidad del entrenamiento, que expresa la relación entre la duración del esfuerzo y la longitud o duración de la pausa de recuperación o descanso. O sea, vamos a ver cuánto dura las repeticiones que hace el atleta y cuánto va a descansar entre cada repetición, o incluso entre cada vez que hace una repetición, el descanso que hay entre cada una de esas. Y esa densidad pues puede provocar lo que es la deshidratación y pérdida de electrolitos. Entonces, luego, como esto lo que va a provocar es lo que pasa en el número 3, que va a haber una disminución del rendimiento por el efecto de esta carga. Obviamente, si se agotan las reservas de glucógeno y fosfocreatina y empiezan también a haber alteraciones hormonales y del medio interno, como el aumento de iones hidrógeno, aumento de la acidez. Entonces, lo que va a pasar es que el atleta va a empezar a tener fatiga. Y con esta fatiga, va a haber una disminución del rendimiento por este efecto, ¿verdad? De la carga. Entonces, donde nosotros jugamos un papel fundamental es en el número 4, que es la recuperación. Esa recuperación puede ser una recuperación de una sesión a otra en el mismo día, porque hay muchos atletas que entrenan, tienen 2 sesiones al día o más. Yo podría decir que la mayoría de los atletas entrenan 2 sesiones al día. O, por ejemplo, la recuperación entre una sesión de un día a otro o entre competencias. Entonces, aquí nosotros tenemos que dar todos los nutrientes necesarios, reponer las reservas de glucógeno. Las de fosfocreatina pues se empiezan a reponer en ese momento, pero también podemos utilizar estrategias como la suplementación con creatina para que el atleta tenga más reservas y poder rendir mejor en el momento del entrenamiento. Y lo que va a pasar con eso, si nosotros logramos eh, eh,
darle los nutrientes que el atleta necesita y también que el atleta duerma las horas que tiene que dormir, entonces se va a recuperar y eso lo que va a hacer es que va a ayudar a aumentar el rendimiento o va a pasar lo que es la supercompensación, que sería el número 5. Entonces, si se dan cuenta, nuestro papel es fundamental en este fenómeno para que el atleta sí pueda mejorar su rendimiento deportivo. Luego de este pequeño recordatorio sobre la supercompensación, nos pudimos dar cuenta del papel tan importante que tienen los carbohidratos para empezar a reponer las reservas de glucógeno y también para que el atleta tenga una disponibilidad de glucosa para poder realizar su actividad deportiva. Tenemos que recordarnos que el músculo activo por lo mismo necesita un suministro constante de glucosa. Y cuando el ejercicio dura más de una hora y no se ha consumido carbohidratos, por ejemplo, los niveles de glucosa sanguínea podrían bajar. Realmente, los carbohidratos son la fuente de energía preferida para el cuerpo porque son muy fáciles de digerir y absorber, por lo que proveen una inmediata fuente de energía. Entonces, cuando se hace ejercicio hay un incremento en las demandas de energía en estos ejercicios, sobre todo cuando estos son extenuantes, los cuales son llenadas con el incremento del consumo de carbohidratos. Las reservas de glucógeno muscular y hepático pueden depletarse después de 2 a 3 horas de ejercicio continuo, moderado e intenso. Como vimos la semana pasada, estas reservas, si vamos aquí también en la gráfica, las reservas de glucógeno muscular es alrededor de 200 a 500 gramos, dependiendo de la persona, eso nos provee alrededor de 800 a 1200 calorías. Luego, las reservas en el hígado son de 120 gramos, esos son alrededor de 480 calorías. Y las reservas que están realmente esas no son reservas, pero es el azúcar que está en la sangre, que son alrededor de 4 a 6 gramos. Entonces, si estas reservas se depletan, lo que ocurre es que el atleta va a empezar a sentir fatiga y al mismo tiempo esto lo hará incapaz de mantener los niveles de rendimiento y continuar la actividad. Lo que pasa es que nosotros sí le tenemos que proveer carbohidratos alrededor del entreno para que esta fatiga o nosotros retrasemos la aparición de la fatiga porque siempre va a aparecer, pero nosotros podemos utilizar estrategias para que esta fatiga aparezca más tarde. Algo que se ha eh, estudiado por mucho tiempo es cuál es el rol del índice glicémico en el rendimiento deportivo. Solo para recordar lo que es el índice glicémico, es como que de los alimentos es como que la velocidad cuando uno consume un alimento en que este va a hacer que los niveles de azúcar en sangre o glucosa en sangre se eleven en las posteriores 2 horas de haber consumido el alimento. Se había estudiado mucho lo que es este componente de índice glicémico en el rendimiento deportivo. Es más, en las últimas 2 décadas ha sido fuente de investigación. eh, y los estudios iniciales lo que sugirieron era que el consumo de alimentos con bajo índice glicémico antes del ejercicio era mejor seleccionarlos así porque esto podría facilitar la disponibilidad de glucógeno y mejorar el rendimiento. Eh, Ahí en un estudio lo que hicieron es que los participantes consumieron una comida con índice glicémico bajo antes del entreno. Esta comida era una avena con fresas y lo que ocurrió es que ellos tuvieron unos niveles postprandiales disminuidos de hiperglicemia e hiperinsulinemia. Y también observaron que hubo un incremento de la oxidación de ácidos grasos, por lo que hubo más disponibilidad de carbohidratos durante el ejercicio. Por otro lado, cuando hablamos del índice glicémico con respecto al
después del ejercicio se había hablado que los alimentos con alto índice glicémico podrían ser más efectivos para reponer las reservas de glucógeno cuando nosotros terminamos el entrenamiento o cuando los atletas terminan el entrenamiento. Era mejor decirles que consumieran alimentos con alto índice glicémico. Sin embargo, actualmente hay algunos estudios que sugieren que el índice glicémico de los alimentos que se consumen después del ejercicio no va a afectar el reabastecimiento del glucógeno muscular y hepático, e incluso dicen que ahora estos estudios dicen que una comida con bajo índice glicémico podría incluso aumentar también la oxidación de ácidos grasos, por lo que tanto podría resguardar las reservas de glucógeno. Ah, al final, y a pesar de años de investigación en este tema del índice glicémico y el rendimiento, actualmente no existe un consenso de cómo este índice glicémico afectará el rendimiento. Por lo tanto, nosotros debemos individualizar cada caso con la experiencia personal de cada atleta para que pueda elegir de mejor manera el tipo de carbohidratos que va a consumir alrededor del entreno. Nosotros siempre habíamos dado consejos sobre si el carbohidrato era después del ejercicio, pues era mejor que este tuviera alto índice glicémico y que porque ahí lo que nosotros íbamos a hacer era acelerar la reposición de glucógeno muscular, pero si se dan cuenta, ahora hay estudios que dicen que esto realmente no va a afectar. Entonces, yo lo que trato es que siempre algunos de los consejos que le doy a mis atletas es del índice glicémico. Sí me gusta dar muchos alimentos con bajo índice glicémico y tomando en cuenta esto, uno ya no tiene esa precaución de decirles a los atletas, mire, después del entreno no coma cosas con mucha fibra o alimentos con bajo índice glicémico, porque en realidad esto hasta incluso podría traer algunos beneficios. Entonces siempre hay que individualizar a cada atleta. Bueno, luego de hablar del papel que tienen los carbohidratos en el rendimiento deportivo, tenemos que hablar un poco acerca de las grasas. Antes, desde 1995, inició una tendencia acerca de cómo la carga de grasas podía ser la siguiente estrategia mágica para mejorar el rendimiento. A partir de ahí se han realizado muchos estudios para verificar el efecto de la carga de grasas a corto y largo plazo sobre el rendimiento para mejorar el mismo. En un estudio se observó qué pasaba con el rendimiento cuando había un consumo a corto plazo de una dieta alta en grasa. Más del 60% de las calorías provenientes eran de grasa y baja en carbohidratos. Y lo que vieron es que hubo una reducción del rendimiento deportivo. También lo que observaron fue que sí hubo una utilización de grasas durante el ejercicio o un incremento en esta utilización, pero de igual manera las reservas de glucógeno disminuyeron. Entonces, cuando hay un consumo de una dieta alta en grasa y baja en carbohidratos por varios días, probablemente se ha visto que podría verse alguna ventaja. Existir una adaptación mayor a las grasas y esto va a hacer que haya una mayor utilización de las mismas durante el ejercicio cuando éstas se consumen por tiempo más prolongado. Lo que esto va a hacer es que les va a provocar un ahorro de las reservas de glucógeno, pero de igual manera podría haber una reducción del glucógeno total disponible. Entonces, a pesar de que los estudios sugieren que se pueden mantener altos niveles de rendimiento físico consumiendo varios niveles de grasa, también se ha encontrado que se necesita un mayor esfuerzo mental por parte de los atletas para realizar el ejercicio cuando se consume una dieta alta en grasas. La próxima semana que vamos a estar hablando sobre nutrición para los deportes
con predominancia aeróbica. Vamos a ver un estudio muy interesante que se realizó en el Instituto que fue realizado por el Instituto Australiano de Medicina del Deporte, donde se juntaron atletas olímpicos de marcha y a ellos se les dio diferentes cantidades de grasa y van a observar cómo a partir de los resultados de este estudio nosotros podemos concluir que el consumo alto en grasas sí puede afectar de forma negativa el rendimiento deportivo. Pero era importante que ustedes supieran esta tendencia que ha habido y que en realidad incrementar el consumo de grasas no va a tener mayores efectos positivos, es más, hasta pueden ser contraproducentes en el rendimiento de los atletas. Luego de hablar de los carbohidratos y de las grasas, no podemos dejar de hablar de las proteínas y el papel que juegan en el rendimiento deportivo. En realidad, las proteínas son fundamentales tanto en deportes de fondo como en deportes de fuerza y potencia. En ambos tipos del deporte se estimula la síntesis de proteína en algún grado. Obviamente va a ser mayor el estímulo para los deportes de fuerza y potencia que para los de fondo. Si utilizamos las proteínas como una estrategia para mejorar el rendimiento deportivo, podemos decir que la proteína que se consume al terminar el ejercicio va a ayudar en primera instancia a reparar las fibras musculares que se rompieron durante el ejercicio y también va a promover la síntesis proteínica muscular cuando se finaliza el entrenamiento o el ejercicio. Los estudios sugieren que la proteína que se consume durante el ejercicio podría ayudar a preservar la masa magra y asegurar que la mayoría del peso perdido pueda venir de las reservas de grasa y no de la masa magra, sobre todo en ejercicios de fondo. Y lo que ha pasado es que lo que se ha visto es que cuando se provee no proteína entera como tal, sino más que todo aminoácidos durante el ejercicio, lo que ayuda es a crear como un ambiente anabólico y este ambiente anabólico ayuda a que haya menor rompimiento de fibras musculares o proteína muscular y entonces por eso es que se ayuda a preservar la masa magra. Y básicamente el papel de las proteínas se ve más que nada en la recuperación y en la prevención de la ruptura de la fibra muscular o del tejido muscular. Ahora vamos a empezar a hablar del papel que juega la nutrición en los deportes donde prevalecen diferentes capacidades físicas. Y en este caso empezaremos a hablar del papel de la nutrición en los deportes donde prevalece la fuerza. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las generalidades de los deportes en donde prevalece la fuerza para que podamos entender el rol que juega la nutrición en estos deportes. La mayoría de deportes dependen de la fuerza en algún grado. Sin embargo, los deportes de fuerza como levantamiento de pesas, eventos de tiro como tiro de bala, físico-culturismo, ellos requieren la producción de fuerzas máximas para el óptimo rendimiento. Entonces, en ellos sí es determinante la producción de fuerza para que su rendimiento sea ideal. Los deportes de fuerza dependen en su mayoría de los sistemas de fosfágenos y la glucólisis anaeróbica. Por eso era bien importante el repaso que tuvimos la semana pasada de los sistemas energéticos para que ahora lo podamos recordar de nuevo y aplicarlo y verlo de forma más específica, cómo esto es tan importante para conocer cuáles van a ser las necesidades de diferentes nutrientes dependiendo de las capacidades físicas que se están desarrollando en los deportes. Eh, la fatiga en estos deportes generalmente es atribuida a la fatiga neuromuscular y a la fatiga metabólica. La fatiga metabólica temprana en deportes de fuerza típicamente resulta de la depleción del sistema de fosfágenos, mientras que la fatiga tardía resulta de una imposibilidad de producir energía proveniente de la glucogenólisis
y de la glucólisis anaeróbica debido a que aumenta la acidez o los iones hidrógeno que se están produciendo constantemente cuando se utiliza esta vía energética, lo que imposibilita la utilización de esta misma vía para poder producir energía. Continuando con las generalidades de estos deportes, podemos decir que la nutrición juega un papel muy importante en tres aspectos para los atletas de fuerza. El primer aspecto es dar energía y nutrientes para el entrenamiento y competencias. El segundo es la optimización de la recuperación post-entrenamiento. Y el tercero es la promoción de la hipertrofia muscular. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar de cada uno de estos aspectos en detalle. Hablando del primer aspecto, sobre dar energía y nutrientes para el entrenamiento y competencias, tenemos que hablar en primera instancia de las necesidades calóricas. Un atleta de alto rendimiento de fuerza típicamente tiene un gran desarrollo muscular. Y es importante que recordemos que la masa muscular es directamente proporcional a la tasa metabólica, por lo que estos atletas tienen demandas calóricas muy elevadas para mantener su peso, a pesar de que el gasto calórico durante el entreno podría ser menor que otros deportes como los de fondo. Si nosotros comparamos el gasto calórico de unos de estos dos atletas, por ejemplo, un atleta de levantamiento de pesas en una sesión de entreno podría gastar alrededor de 500 a 800 calorías, mientras que un atleta de fondo en una sesión de entreno podría gastar hasta 2000 o 1500 o 2000 calorías. Es bien diferente. Entonces, las necesidades calóricas extras más que nada provienen del peso corporal, o sea, de las necesidades que necesita el atleta para mantener este peso corporal que tiene una mayor cantidad de masa magra. En una compilación de estudios hechos con atletas élite de fuerza, se encontró que los mismos requerían alrededor de 3.500 calorías por día o 43 calorías por kilogramo de peso, aunque tenemos que recordar que estas necesidades pueden variar dependiendo la edad, el género, la composición corporal, el nivel de entrenamiento y la intensidad de este mismo. Los atletas de fuerza van a necesitar consumir calorías suficientes para optimizar la disponibilidad de energía para todas las funciones del día a día, así como para construcción de fibra muscular. Una atleta que ha bajado de peso sin intención de hacerlo, podemos decir que estaría consumiendo calorías insuficientes para su óptimo rendimiento. En estos atletas, bueno, y realmente en la mayoría de los atletas se podría necesitar que coman 4 a 6 comidas al día, dentro de las cuales habrán refacciones entre las comidas principales. Y esto, como les digo, pasa en todos los atletas. Y cuando queremos que el atleta gane masa muscular, vamos a necesitar incrementar el consumo de calorías entre 300 a 500 calorías extras para que lograr este propósito. Y con esto vamos a lograr que se incremente el peso en por lo menos 1 libra de peso a la semana. Lo que nosotros necesitamos con ellos es lograr un balance positivo de calorías, donde haya mayor consumo de calorías que el gasto que se tiene, para que haya un incremento en el peso, pero que ese peso sea de masa magra. Cuando hablamos de las necesidades de proteína en estos atletas, podemos decir que sí son mayores a los atletas de resistencia, ya que el cuerpo va a depender de los aminoácidos, especialmente los aminoácidos de cadena ramificada, para mantener el crecimiento muscular. El incremento de estas necesidades de proteínas son especialmente importantes al inicio, cuando el atleta empieza su programa de entrenamiento de fuerza, porque este es el tiempo en el que dicho crecimiento ocurre más rápidamente. Luego ya hay como una adaptación y ya vemos disminución en el crecimiento de la masa muscular. Eh, las necesidades de proteína, por lo tanto, podrían estar disminuidas cuando ya el entrenamiento es más constante,
porque también hay un incremento en la eficiencia de la utilización de proteínas. Cuando hablamos de las necesidades de proteína, tenemos que ver las diferentes posturas con respecto a esto. Una de las posturas es la posición del ACSM, que es el American College of Sports Medicine, y ellos proponen que este tipo de atletas deberían de consumir alrededor de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramo al día de proteína. Eh, Estas necesidades son un poquito incrementadas según la posición de la ISSN, que es la International Society of Sports Nutrition, y ellos dicen que estas necesidades deben de estar en alrededor de 1.4 a 2 gramos por kilogramo por día. Y ellos dan como eh, la posición de ellos todavía es más específica o recomendación más específica porque dicen que la proteína por tiempo de comida debería de ser de 0.25 gramos por kilogramo o un valor absoluto de 20 a 40 gramos, donde 20 probablemente sea para personas más pequeñas y menos pesadas y 40 gramos para personas más pesadas, aunque para esto está mejor utilizar algo más específico por kilogramo de peso, y esta proteína tiene que ser de alto valor biológico. En realidad, estas necesidades a estudios recientes se han visto que podrían incluso llegar hasta 3 gramos por kilogramo de peso y no habría ninguna eh, situación contraproducente para la salud. La mayoría de los atletas de fuerza consumen al menos las recomendaciones que dicen aquí de proteína, incluso algunos consumen más. Yo, por ejemplo, hice un estudio con los atletas de fisicoculturismo en donde encontré que muchos de estos atletas consumían hasta 8 gramos por kilogramo de peso de proteína, lo cual es exagerado. Y obviamente su consumo de calorías venía básicamente de esto, el consumo casi nulo de carbohidratos. Eh, Hay que tomar en cuenta que el consumo de proteína mayor a las recomendaciones no va a proveer beneficios adicionales para producir fuerza, e incluso podrían promover la oxidación de proteína, es decir, que utilicemos más la proteína como fuente de energía que para lo que nosotros queremos, que es para construcción muscular, y proveer un exceso de consumo de calorías que al final de cuentas también podría almacenarse en forma de grasa. Continuando con este aspecto de dar energía y nutrientes para el entrenamiento y competencias en este tipo de deportes, vamos a hablar de lo que son las necesidades de grasa, y tenemos que decir que los atletas de fuerza no tienen necesidades aumentadas de grasa comparado con la población general. Algo que sí pasa es que estos atletas terminan consumiendo una mayor cantidad de grasa con respecto a las recomendaciones, y esto es posiblemente debido a un incremento en el consumo de productos de origen animal, porque ellos están haciendo un constante esfuerzo de incrementar su consumo de proteína. Con relación a la hidratación, las recomendaciones de hidratación de estos atletas son similares a los atletas de resistencia, en el sentido que deben iniciar el entreno en un estado hidratado y lograr reponer las pérdidas de líquidos durante el ejercicio y después del mismo. Entonces las recomendaciones no son tan diferentes, aunque probablemente nosotros como un atleta de fondo o de resistencia, pues vamos a tener un poquito de mayor énfasis en reponer las pérdidas de líquido, pero en estos atletas no lo tenemos que dejar de mencionar y decírselos, porque si nosotros descuidamos el estado de hidratación, esto sí se ha dicho también que el mantener óptimos niveles de hidratación es uno de los factores más importantes para mantener altos niveles de rendimiento deportivo, y para los atletas de fuerza esto no es una excepción. Otro de los aspectos importantes para este tipo de deportes era la optimización de la recuperación post-entrenamiento. Entonces, una distribución ideal de macronutrientes para atletas de fuerza depende del balance del consumo de carbohidratos para reponer las reservas de glucógeno que tanto hemos mencionado, y del consumo de proteína para proveer una fuente de aminoácidos para la hipertrofia muscular. Se ha dicho que una relación
carbohidrato-proteína de 3 a 1 o por lo menos de 2 a 1 es ideal para lograr este propósito, es decir, 3 gramos de carbohidrato por 1 gramo de proteína. Algo que se ha visto es que en una sola sesión de entrenamiento de pesas se pueden depletar las reservas de glucógeno de 24 a 40%. Sin embargo, esto va a depender de la duración y la intensidad de esta sesión. Si las reservas de glucógeno no se repletan antes de la siguiente sesión de entrenamiento o competencia, el rendimiento sí puede verse afectado de forma negativa, por lo que es bien importante recalcar la importancia del consumo de carbohidratos y no solo de proteína, que es lo que en realidad muchos de estos atletas se enfocan eh, en el consumo. Siempre están consumiendo suplementos de proteína, por ejemplo, pero nosotros tenemos que recalcarles que, bueno, lo tienen que complementar con algún carbohidrato, por ejemplo, un banano o a la proteína echarle avena o comer una barrita de granola. Aunque si se dan cuenta, si la relación es de 3 a 1, eh, si damos 20 gramos de carbohidrato, por ejemplo, tendríamos de proteína, por ejemplo, tendríamos que dar para dar 3, tendríamos que dar 60 gramos de carbohidrato. Entonces, si nos ponemos a hacer cuentas, si se come un banano completo grande, esos ya son 30 gramos, se tendría que comer 2 bananos, por ejemplo, para que esta relación sea la adecuada. Entonces, siempre tener en cuenta esto y no dejárselos de decir porque ellos sí se van a enfocar básicamente en su consumo de proteína y sobre todo el suplemento, ¿verdad? El último aspecto con relación a la nutrición en este tipo de deportes será la promoción de la hipertrofia muscular. Tenemos que saber que la proteína muscular es un estado de constante flujo entre la síntesis de proteína y la ruptura de la misma. Eh, Cuando la síntesis de proteína puede incrementarse entre un 40 o un 150% después de un set de entrenamiento con pesas. Entonces, este es un momento muy importante para nosotros poder promover que esto ocurra y no haya más ruptura de proteína muscular. Para lograr el mantenimiento del balance positivo de proteína y prevenir esta ruptura que les mencioné y esta destrucción, es importante tomar en cuenta varios aspectos. Uno es la fuente de proteína que vamos a proporcionar, la cantidad de esta proteína, el tiempo en que se toma, el carbohidrato y los suplementos. Se ha visto que cuando un atleta está en ayunas, el balance neto de proteína va a permanecer negativo debido a la extensiva ruptura de proteína que ocurre naturalmente después del entrenamiento de fuerza. Entonces nunca vamos a lograr esta promoción de hipertrofia. Por eso ahorita vamos a hablar de estos 1, 2, 5 aspectos importantes para lograr este propósito. Hablando de las fuentes de proteína, la proteína de origen animal, especialmente la proteína de suero, se ha visto que estimula la síntesis de proteína más que la proteína de origen vegetal. Y esto se vio, por ejemplo, en este estudio hecho por Norton en el 2012. Hay alguna evidencia que sugiere que la proteína del suero es de alta calidad y se digiere rápidamente y desencadena un mayor incremento en la síntesis de proteína. Este estudio se llevó a cabo con ratas. A lo largo de 15 días a estas ratitas se les proporcionó dietas isocalóricas e isonitrogenadas. En el caso de la proteína del trigo se enriqueció con lisina, que es el aminoácido limitante del trigo, para que fuera una proteína completa, al igual que todas las demás. Y lo que vemos en la primera gráfica es que se observó una mayor respuesta con respecto a los valores iniciales de la síntesis fraccional de proteína, que es ese FSR. También en la segunda gráfica se observó una mayor hiperfosforilación con la proteína del suero, que esta hiperfosforilación lo que es que es un mecanismo de transmisión usado por las células para regular la mitosis. Por lo tanto, esto va a promover la traducción de proteína y la síntesis. Por lo que vemos acá, la proteína que más
promovió la síntesis de proteína fue la proteína del suero. Y este mismo autor, en este estudio, lo que estudió fue qué era lo que hacía que este tipo de proteína eh, aumentara la síntesis proteica. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que observó este autor con la diferencia en la síntesis de proteína es que vio que esta estaba relacionada con la alta concentración de aminoácidos esenciales, particularmente la leucina. Entonces, en la primera tabla lo que podemos ver es que la diferente concentración de leucina en los diferentes tipos de proteína, donde la cantidad de leucina en el suero es de 10.9 comparado con el huevo, que es en 8.8, y no digamos con la proteína del trigo, que es de 6.8. Y en la otra tabla lo que podemos observar es que cómo se incrementaron los aminoácidos esenciales y la glucosa en plasma después de 90 minutos de haber comido, de que se les dio de comer a las ratitas. Entonces lo que vemos es que si nos concentramos en la leucina, vemos que el nivel basal al inicio era de 84 y se incrementó los niveles en plasma con el trigo, es más, con el trigo disminuyeron, con la soya se mantuvo casi que igual, ahora con el huevo, la proteína del huevo sí incrementó, pero incrementó más significativamente con la proteína del suero. Entonces lo que se dice es que realmente lo que hace la diferencia en cuanto a aumentar la síntesis de proteína es la cantidad de leucina que hay en, ¿cómo se llama? En la proteína. Incluso hay otro estudio donde se hizo una comparación de los diferentes tipos de proteína, pero lo que se hizo es que se incrementó la cantidad de leucina para llegar a la cantidad para que todos tuvieran la misma cantidad de leucina, y ahí sí no se vio ninguna diferencia estadísticamente significativa en el incremento de la síntesis de proteína. Entonces, este aminoácido es muy importante y le tenemos que poner mucha atención. Se ha dicho que una cantidad, eh, el umbral de cantidad para poder promover la síntesis de proteína es de 3 gramos, de 3 hasta 4 gramos de leucina. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, busquemos aminoácidos y los estemos revisando, sí tenemos que verificar que esta cantidad sea por lo menos que tenga 3 gramos de leucina para que nosotros sepamos que se va a promover la síntesis de proteína y también se va a prevenir el catabolismo proteico. Continuando con el tercer aspecto que es importante para promover un balance positivo de proteína y promover la hipertrofia muscular, está lo que es la calidad de proteína. Eh, Esto pues ya hablamos un poquito en las diapositivas anteriores, que los estudios han sugerido, han visto que el consumo alrededor de 20 gramos de proteína o de 8 a 10 gramos de aminoácidos, pero estos tienen que ser esenciales y que se consuman después del entreno de fuerza, pueden maximizar y estimular la síntesis de proteína. Lo importante es que sean aminoácidos esenciales, entonces la calidad de la proteína tiene que ser una proteína de alto valor biológico. Como vimos en el estudio anterior, la proteína de huevo tenía una mayor eh, promoción de la síntesis de proteína y la proteína también del suero de la leche, y sobre todo por su cantidad de leucina. Ahora, cuando hablamos del tiempo en que se consume la proteína, el incremento de la síntesis de proteína luego de un entrenamiento con pesas se va a prolongar hasta 24 o 48 horas. Esto sugiere que el consumo de proteína de alta calidad en cualquier momento dentro de esta ventana de tiempo debería mejorar la hipertrofia muscular. Realmente los estudios actuales sugieren que el consumo total de proteína en un día es aún más importante que el consumo alrededor del entreno. Sin embargo, existe alguna evidencia de que el consumo de proteína inmediatamente después del entreno promueve un mayor beneficio para la hipertrofia muscular y la ganancia de masa libre de grasa. Entonces, si hay un pequeño
aunque sea no significativo, pero hay un mayor beneficio, es importante que consideremos esto, aunque tenemos que tomar en cuenta el consumo total del día. Pero en los atletas de alto rendimiento, donde hay pequeños cambios que pueden hacer pequeños incrementos en el rendimiento, pueden al final ser significativos en este tipo de atletas. Entonces, es mejor que también pongamos mucha atención en el consumo de la proteína después del entreno. Ahora, el consumo de carbohidratos, lo hemos mencionado, pero tenemos que recordar que estimula la liberación de insulina del páncreas. La insulina es una hormona que va a desencadenar la transferencia de glucosa de la circulación hacia dentro de las células y también regula el metabolismo proteico porque va a mejorar la captación de aminoácidos dentro del tejido muscular, estimulando la síntesis proteica del músculo. Si no se consumen carbohidratos con la proteína, va a haber insuficientes aminoácidos para la construcción de músculo y no habrá un contrapeso para la ruptura de proteína inducida por el ejercicio, entonces no vamos a promover la hipertrofia muscular. Entonces recordemos que otra vez, de nuevo, el consumo de carbohidratos es de suma importancia y se lo tenemos que recalcar a este tipo de atletas que no mucho le ponen atención al consumo de carbohidratos, sino que se enfocan en el consumo de proteínas. Ahora que ya terminamos de hablar de la nutrición para los deportes en los que prevalece la fuerza, vamos a empezar a hablar de la nutrición y como papel que juega en los deportes en los que prevalece la potencia anaeróbica. Hablando un poquito de las generalidades de estos deportes, podemos decir que la potencia es una medida de la fuerza y la velocidad, por lo tanto los atletas que realizan estos deportes de potencia deben proveer una cantidad máxima de esfuerzo en periodos cortos de tiempo. Los eventos de potencia generalmente duran entre 1 a 10 minutos, esto es muy importante, y requieren altos niveles de ambos, tanto fuerza como resistencia. Algunos de los deportes que podemos mencionar en donde la potencia anaeróbica es sumamente importante son carreras de media distancia, de atletismo, ciclismo de pista, remo, canotaje, natación y la mayoría de los deportes de conjunto o equipo. Continuando con las generalidades de estos deportes, podemos decir que los atletas que practican deportes de potencia van a depender de un continuo suministro de energía. Y esto lo que va a hacer es que van a ir desde el sistema de fosfágenos al sistema glucolítico anaeróbico hasta el sistema aeróbico. Entonces, al inicio del ejercicio intenso, el músculo va a depender de la energía inmediata del sistema de fosfágenos y del sistema anaeróbico, y luego del primero al segundo minuto de ejercicio intenso, el sistema aeróbico va a predominar y el sistema anaeróbico va a continuar activo. Y a pesar de que todos los sistemas van a trabajar juntos todo el tiempo, el sistema que predomine va a depender de la duración del ejercicio. Como vamos a ver ahorita, hubo un resumen de 30 artículos con todos los atletas, con atletas entrenados y no entrenados que practicaban natación, atletismo y ciclismo. Y aquí se encontró que para un ejercicio exhaustivo desde los 0 a los 15 segundos, el 88% de la energía provenía del sistema anaeróbico y el 12% del aeróbico. Ya cuando el ejercicio era un poquito más largo y duraba de 0 a 60 segundos, los porcentajes variaban de un 55% del sistema anaeróbico y un 45% del aeróbico. Y cuando ya duraba de 0 a 240 segundos, ya los porcentajes cambiaban y ya era un 21% anaeróbico y 79% aeróbico. Entonces, si se dan cuenta, sí cambia dependiendo la duración. Obviamente, si va a ser más largo, la intensidad va a bajar y si es más corto, la intensidad puede estar más elevada. Pero lo que sí es bien importante es que recordemos que los tres sistemas son, son de relevancia en este tipo de deportes. Hablando de lo que son las necesidades calóricas en este tipo de deportes, los atletas que participan en los mismos, como todos los atletas, las demandas de energía son bastante elevadas para mantener el rendimiento durante los entrenamientos y la competencia.
Muchos atletas de potencia están sujetos a programas de entrenamiento que requieren altas demandas de energía porque tienen dobles sesiones de entreno o tienen entrenamientos que son bastante largos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un entrenamiento de un atleta de natación puede durar hasta 3 horas y ellos pueden cubrir 10.000 metros. Hay estudios que sugieren que las necesidades para este nadador, por ejemplo, podrían variar entre 3.000 a 6.800 calorías al día. Si ustedes se recuerdan cuando estaba Phelps compitiendo en las Olimpiadas, hicieron un estudio del consumo de calorías y las necesidades que él tenía y concluyeron que eran alrededor de 12.000 calorías las que él gastaba al día. Entonces, si vemos de esta forma, vemos que sí las necesidades calóricas son mucho más aumentadas que los deportes de fuerza. El requerimiento promedio de calorías de un atleta de potencia va a estar alrededor de los 55 calorías por kilogramo por día para hombres y 40 calorías por kilogramo para mujeres. Y estas necesidades también van a ir variando a lo largo del macrociclo del entrenamiento, pudiendo ser menores durante la etapa de competencia y transición que durante la etapa de preparación general o la etapa de preparación específica, donde se trabajan al inicio mayores volúmenes y después se trabajan mayores intensidades. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Con respecto a las necesidades de proteína y grasa, vemos que la proteína, por ejemplo, para este tipo de deportes, no está tan claro. O sea, sí existen recomendaciones para atletas de fuerza y fondo o resistencia, pero para este tipo de atletas no hay como una recomendación tan específica. Solo se dice que podría estar, las necesidades podrían estar entre las recomendaciones dadas para los dos otros deportes y estas serían alrededor de 1.3 a 1.8 gramos por kilogramo al día. Acuérdense que para estos deportes también tenemos que promover no tanta hipertrofia muscular como los de fuerza, pero si necesitan de alguna manera algún desarrollo muscular y proveyendo la cantidad de proteína, vamos a promover este desarrollo muscular. Con respecto a las grasas, para este tipo de atletas sí son importantes, sobre todo porque las reservas de triglicéridos en el músculo van a proveer energía, al igual que el glucógeno muscular, durante los entrenamientos o durante las competencias. Sin embargo, nosotros tratamos de mantener el consumo de grasas no tan alto. Alrededor de un 25% de las calorías podrían provenir de las grasas, porque con esto también promovemos que el atleta tenga adecuada composición corporal y que sus porcentajes de grasa no sean tan altos. Uno de los aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de deportes es la recuperación. Y los tres objetivos principales de la recuperación en atletas de potencia son la reposición de glucógeno muscular, la resíntesis de creatina y la reparación de proteína y su síntesis. Hablando de la resíntesis de creatina, esta va a ocurrir casi inmediatamente, alrededor de los 30 segundos a un minuto después de hacer un set de ejercicios. Sin embargo, ya habíamos hablado de esto, ya lo mencioné la semana pasada, incluso ahorita anteriormente, sobre el consumo de creatina eh, para poder mantener más altas las reservas de fosfocreatina en el músculo y promover la resíntesis un poquito más rápido o tener más energía disponible para la contracción muscular. Ahora, con respecto a la reposición del glucógeno, sí es importante el consumo de carbohidratos al finalizar el entrenamiento y esto lo vamos a lograr con una refacción que tenga alrededor de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de carbohidrato entre los primeros, desde que termina el entrenamiento hasta los 30 minutos de que esté terminado. Esta es como que la ventana de oportunidad, porque en este momento se están secretando muchas enzimas, sobre todo la glucógeno sintetasa, que es la que va a ayudar a que se empiecen a reponer las reservas de glucógeno en el músculo. Eh, Dependiendo de la duración del entrenamiento,
va a ser necesario continuar esta reposición de carbohidratos y proporcionar esta misma cantidad cada 2 horas hasta 4 a 6 horas después de terminado el entreno. Es decir, si el entreno ya dura 3 horas, 4 horas, entonces esta reposición no es suficiente darla una vez al terminar el entreno, sino que hay que repetirla. Y también tenemos que proporcionar la proteína alrededor, y esta debe ser alrededor de 0,3 gramos por kilogramo. Y esta proteína puede ayudar a la mejor síntesis de proteína. Entonces, si se dan cuenta, volvemos a lo mismo. La combinación de carbohidrato-proteína es muy importante. Y uno de los alimentos que se ha estudiado bastante es, por ejemplo, la leche, incluso la leche chocolatada, porque esta se ha visto que promueve mucho la síntesis de proteína. Eh, Sobre todo porque la leche contiene algo que se llaman biopéptidos activos y bovinos, y estos biopéptidos activos bovinos están estudiando actualmente y se han visto que son unos componentes muy importantes que potencian la síntesis de proteína. Entonces la leche es uno de los alimentos que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, no solo para después del entreno, sino incluso para antes de dormir, porque como se recuerdan que el efecto del ejercicio se posterga hasta 24 o 48 horas después del entrenamiento. Entonces consumir leche, por ejemplo, antes de dormir, ayuda a que los niveles de aminoácidos en sangre se mantengan elevados, ya que la leche tiene bastante cantidad también de caseína, no solo suero. Y esta caseína se ha visto que ayuda a aumentar los niveles de aminoácidos hasta 5 horas después de que se ha consumido. Entonces, una de las recomendaciones muy importantes podría ser esta para ayudar en el proceso de recuperación de los atletas. Y ya para terminar nuestra clase de hoy, vamos a hablar sobre las consideraciones de la composición corporal. Eh, la composición corporal ideal para un rendimiento óptimo va a variar de deporte a deporte e incluso va a variar de disciplina dentro del mismo deporte. Algunas diferencias de la composición corporal van a depender si el atleta tiene que generar potencia para soportar su peso corporal y al mismo tiempo generar velocidad. Por ejemplo, en el caso de los remadores y de los ciclistas de pista, ellos tienen que soportar su peso, por lo tanto la potencia absoluta es más importante. Y en los corredores y los nadadores deben generar suficiente fuerza para soportar su peso y generar velocidad óptima. En estos casos, una composición corporal con menores porcentajes de grasa son ideales, ya que si nosotros nos ponemos a imaginar, tenemos que imaginarnos que el porcentaje de grasa en nuestro cuerpo lo que va a hacer es que va a representar un peso extra, pero ese peso extra es un peso extra muerto que en realidad el atleta tiene que trasladar y transportar. Si los niveles de porcentaje de grasa están altos, él va a tener que cargar ese peso extra y no va a poder generar la suficiente fuerza o potencia para trasladarse. Y eso sí le va a restar eh, resistencia, agilidad y con esto se va a ver afectado su rendimiento deportivo. Entonces la mayoría de los atletas hombres élite de deportes de potencia tienen porcentaje de grasa de entre 5 a 10% y las mujeres entre 10 a 14%. Y esto va a depender del deporte que practican. Nosotros en el Comité Olímpico, por ejemplo, utilizamos tablas de atletas. Estas tablas se generaron en atletas cubanos de alto rendimiento, donde están los deportes, los porcentajes de grasa de acuerdo no solo al deporte y a la disciplina, sino también a la etapa de preparación del atleta. Y ahorita las vamos a ver más adelante y van a ver cómo varían dependiendo de la etapa de preparación, porque obviamente al inicio de la etapa de preparación del macrociclo, que es la etapa de preparación general, no se espera que los atletas tengan grandes porcentajes de grasa, porque incluso ese tipo de entrenamiento que hacen durante esa etapa, donde hacen mucho volumen y mucha resistencia, les va a ayudar a empezar a que ellos empiecen a bajar este porcentaje de grasa para continuar bajándolo hasta la etapa de competencia. Entonces sí tenemos que poner mucha atención cuando evaluamos al atleta como parte de la atención que le brindamos.
uno de los aspectos que nos da la pauta de también cómo va a ser la alimentación en el mismo y qué vamos a hacer, qué cambios nosotros vamos a hacer en esta alimentación, es conocer el porcentaje, la composición corporal que él tiene, el porcentaje de grasa, si lo tiene que bajar, lo tiene que mantener, o por ejemplo el músculo, si lo tiene que mejorar o tiene niveles adecuados de músculo, porque dependiendo de esto nosotros ya tomamos las acciones necesarias para desarrollarle el plan de alimentación al atleta. Estas son las tablas que les mencioné y aquí, por ejemplo, nos podemos concentrar en los atletas de remo. Si se dan cuenta, en la etapa de preparación general a los hombres está dividido no solo por etapa está dividido no solo por deporte, sino por etapa de preparación, sino también masculino y femenino. Entonces, en remo para un hombre, en una etapa de preparación general se le pide que tenga 9% de grasa o menos, y en la etapa de preparación especial que tenga 8 o menos, para que ya en la competencia tenga 7% o menos. Aquí lo que vemos en el músculo es algo que se llama el AKS, y este es un índice que nos dice cómo está el músculo con relación a la estatura, y entonces también hay valores específicos para los diferentes deportes, y esto también es algo que nosotros tomamos muchas veces en cuenta para ver si el atleta tiene un adecuado desarrollo muscular. En el caso de las mujeres de remo, si se dan cuenta, en la etapa de preparación general se les pide que tengan 13% menos, en la etapa de preparación especial 11, y ya para la etapa competitiva 10. En la mayoría de los deportes de potencia, ya en las mujeres ya en etapa de competencia se les pide que estén alrededor de 11 y 10%, y en los hombres que estén en 7 o 8 o 7% o menos que eso, pero obviamente no pueden tener menos de 5% los hombres, porque es el porcentaje de grasa más bajo para que se considera saludable en un hombre. Y en el caso de las mujeres no se pide que tengan menos de 10% de grasa, porque también es el porcentaje de grasa más bajo que podrían tener. Si las mujeres bajaran de este porcentaje de grasa, ya podríamos tener alteraciones hormonales, podrían tener amenorrea, es decir, que ya no tengan su menstruación. Entonces se les piden valores límites, pero no dentro de lo que todavía se considera saludable. Terminamos la clase, espero que hayan aprendido bastante y que empiecen a tener a recopilar todas las herramientas que se necesitan para luego poder desarrollar planes de alimentación para los atletas, dependiendo del deporte que practican. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron. Y entonces, para esta clase o para esta unidad, lo que vamos a hacer es que van a escoger dentro de 2 artículos que yo les voy a estar poniendo en el Blackboard, y ustedes me tienen que hacer un análisis del mismo, y ahí les voy a poner las especificaciones de la tarea. Cualquier duda, ya saben que estoy a las órdenes, y podemos poner todas nuestras dudas en el foro para poder empezar a conversar y platicar, y así que ustedes estén claros en lo que se habló hoy y que no se queden con ninguna inquietud, para que puedan tener toda la información necesaria para después juntarla y poder realizar los planes para los atletas.